Entonces, podríamos empezar con lo más sencillo. En el mundo de los contratos, deberían brindar la seguridad a las partes de que puedan ver los asuntos comerciales, asumiendo que se van a cumplir los acuerdos para los que precisamente se han suscrito los contratos. Entonces, en el sector construcción no es la excepción. De hecho, internacionalmente existen múltiples formas de gestionar los proyectos y van a existir también múltiples contratos para que nosotros podamos ejecutar los proyectos. La idea, lo que se busca siempre en un proyecto de construcción, es que esos contratos se ajusten a la decisión del cliente de cómo quieren recibir el proyecto, cómo quieren relacionarse con la gente o los agentes que forman parte del proyecto, es decir, como contratista, con el diseñador, con el supervisor, con los subcontratistas, y que este contrato se alinee también con la expectativa de cuándo y cómo pretenden recibir el contrato, y que nuevamente este contrato sea atractivo para los contratistas, ¿no? Porque también de qué sirve tener un contrato, el mejor contrato que se pueda gestionar, redactar, si el mercado no va a ofrecer ofertas para que se pueda ejecutar este proyecto, ¿no? Lo que se necesita también es tener postores al contrato que nosotros vamos a suscribir. Entonces, en esa línea, la experiencia y la realidad nos muestra que si bien es cierto, es la expectativa de todos los propietarios, y por los propietarios nos referimos al cliente, al dueño de la obra, si estamos en un proyecto público, pues a la entidad pública, al ministerio, al proyecto especial, es decir, en este caso, por ejemplo, también la antigua RCC o lo que es ahora la ANI, y si estamos en un contrato privado, a una empresa que quiera ejecutar un trabajo, desarrollar un proyecto, una nueva infraestructura para ampliar sus instalaciones o para ampliar una planta, por ejemplo. Entonces, la experiencia nos muestra que no siempre los contratos nos van a llevar a cumplir con nuestras metas, ¿no? ¿Y por qué? Porque existen contratos parcializados, existen contratos desbalanceados y a veces, muchas veces, leoninos, como se puede decir jurídicamente. Hay un concepto errado de los clientes de que mientras más riesgos le traslades al contratista, mientras más me proteja yo como cliente, más voy a tener una mayor probabilidad de alcanzar un éxito en el proyecto. Y eso no necesariamente es cierto. Eso produce una falta de concurrencia de postores, genera reclamaciones de los contratistas, genera el fracaso finalmente del proyecto, que lo que se desea es que se entregue dentro de los plazos y el monto que se ha previsto dentro del proceso de licitación. Entonces, nos muestra la experiencia también que los procesos de licitación y de contratación van a ser largos para negociar cada cláusula del contrato, haciendo que los esfuerzos se desenfoquen en lo que de verdad importa dentro del contrato, en el proyecto, que son los aspectos técnicos, organizativos del proyecto. ¿Qué nos ofrece el contratista de personal clave en la tecnología que va a implementar en la capacidad para la construcción y la entrega del proyecto? También se ha demostrado que no se han incorporado los mecanismos para abordar las disputas que se puedan generar dentro de un proyecto. Dentro de la construcción, quien esté en este sector sabrá que es una de las industrias más conflictivas y que más disputas puede generar, y que tampoco se incluyen en algunos contratos una forma de solucionar los conflictos de manera contemporánea en la obra. Y lo que se cree es que el arbitraje o el juicio va a solucionar el problema de la obra. Como verán, no siempre es así, ¿no? Una obra que dura 1 año o 2 años, ¿cómo se puede resolver un reclamo de ampliación de plazo o de un adicional que va al Poder Judicial y que toma 5 años, o hasta en un arbitraje, 2 años, cuando esa obra debió demorar 1 año o 2 años? Dentro del arbitraje y el Poder Judicial a veces es muy laxo el que se resuelva, son 5 años que determina que la obra termine paralizada, que no es la idea. La idea es la entrega del proyecto, la entrega de la construcción que se ha visualizado desde el inicio, desde su concepción. También se puede apreciar que los contratos no necesariamente incluyen prácticas de gestión de proyectos, y no solamente porque existen contratos parcializados o desbalanceados, sino que, perdón,
sino porque existen desconocimiento de estas buenas prácticas. Lamentablemente en el Perú nuestra cultura y nuestra experiencia, si bien va cambiando con el tiempo y va cambiando la iniciativa hacia una iniciativa inicialmente pública, ahora más privada, de traer nuevo conocimiento del exterior, como son los contratos estandarizados. Esto no incluye a veces lo más básico para el control de cronograma, el control de eventos, el control de riesgos, que es algo que está dando, y también se cree que se está protegiendo al cliente mientras menos cláusulas complicadas se incluyan en el contrato. Mientras vemos que estas cláusulas complicadas, entre comillas, pueden ser las que pueden salvar al proyecto para evitar que el proyecto caiga en un fracaso. Entonces, si queremos hablar de lo que son los contratos estandarizados en construcción, los vamos a definir de manera global, porque un contrato estandarizado responde a eso, a un estándar que es repetitivo y que proviene de la práctica usual de las personas. De hecho, los contratos estandarizados existen desde hace mucho tiempo, incluso desde el siglo antepasado, y corresponden a una necesidad de enfrentar justamente las situaciones a las que ya nos hemos enfrentado y acabamos de describir. Es una situación o se intenta prever una situación de falta de predictibilidad frente a las cláusulas contractuales a utilizar en un proyecto, donde hay una asignación de riesgos que no es de la adecuada o del todo claro, donde se busca proteger al máximo al cliente en lugar de enfocarse en lo mejor para el proyecto. Entonces, ¿qué hacen estos contratos estandarizados? No hacen más que tomar la buena práctica internacional, es aquello que el mercado ve como bueno, como lo correcto, como lo adecuado dentro de su experiencia y que le da esa predictibilidad que se necesita frente a una relación contractual para una ejecución de un proyecto. Estos contratos lo que hacen es dar énfasis de una asignación equilibrada o conocida de riesgos. Y acá hay una diferencia importante, porque el contrato estandarizado no necesariamente significa que las partes van a tener un balance de riesgos equitativo. Ojo, puede suceder y eso va a depender del sistema de entrega del proyecto que elige el propietario, es decir, cómo quiere recibir la obra y cómo va a relacionarse con el contratista, si es que le otorga una cantidad de riesgos elevada o menos riesgos, ¿no? ¿Y por qué hablamos de ello en la construcción? Por ejemplo, el riesgo de diseño. Vamos a tener contratos en donde nosotros solamente traslademos el riesgo de la construcción, de manera que está claro que su responsabilidad es solamente la construcción y la ejecución de un diseño que ya se le entregó al contratista. Yo construyo lo que a mí me están dando. Yo no voy a gestionar el diseño. Pero hay otras situaciones en las que el cliente, en base a las necesidades del cliente y que han analizado en su oportunidad para la licitación, no solamente traslada el riesgo de la construcción, sino también traslada el riesgo del diseño, que es un riesgo bastante grande. Y ahí es donde entramos a un problema, ¿no? Porque el contrato no puede ser el mismo si es que es un contrato solamente para construcción que si es un contrato solamente para diseño y además construir. ¿Por qué? Los riesgos son distintos en ambas situaciones. Hay más riesgo si es que diseñas y construyes que si solo construyes. Estos contratos estandarizados se van a adaptar precisamente a esa situación y a la que necesita el cliente y al riesgo que decide trasladar a la otra parte. Será una asignación equilibrada si es que son conocidos los riesgos que se están trasladando a la otra parte. Y para eso sirven los contratos estandarizados, para que el contratista sepa cuáles son sus riesgos y cuál es su responsabilidad durante la ejecución del proyecto. Es importante que sepamos esto, ¿no? Es importante que sepamos cuál es el riesgo que se asuma. Lo que se busca es precisamente eso, nuevamente, la predictibilidad. La predictibilidad que te den las reglas conocidas por el mercado, las reglas que las sepas en el momento de licitación. Van a estandarizar plazos de notificación de eventos, estandarizan condiciones de pago, que puede ser suma alzada, precios unitarios, puede ser mixto, dependiendo del contrato que se vaya a elegir dentro de los contratos estandarizados que se vayan a usar. Pero lo importante es que van a uniformizar qué es lo que incluye, qué es el concepto, cuándo el precio y la forma de pago van a cambiar, los plazos ya están fijos dentro de los contratos. Entonces, de manera cuando tú llegas a algún inconveniente
a un inconveniente o en una controversia dentro del contrato, ya están esas cláusulas principales respecto, por ejemplo, del pago, como reitero, estipuladas en el contrato y acordadas en un contrato estandarizado. También se están estandarizando los procesos para las variaciones. ¿Qué son las variaciones? Los cambios al alcance. Aquello adicional o distinto a lo que tú hayas podido ser adjudicado o hayas sido parte del proceso de licitación. Si el contratista está contratado para construir una obra determinada, que lo dice el mismo Código Civil, lo dice y está limitado por los alcances que le traslada el propietario. Entonces, en esa línea, cuando hay una variación, una modificación que pueda darle el propietario y existe en todas las obras, se tiene que haber estabilizado, o mejor dicho, se tiene que haber proyectado esa cláusula de esa variación, porque eso va a pasar en el sector construcción. En el sector construcción, lo que se otorga para ser construido, lo más probable es que tenga algún tipo de variación, y eso tiene que estar especificado en el contrato. Simplemente va a pasar, entonces es necesario que se estipule dentro del contrato, dentro de las buenas prácticas, se ha establecido que se tenga plazos específicos para las variaciones, que se tengan pagos para formas de pago para esas variaciones o aceptación de estas variaciones. Entonces, es necesario que se tenga eso dentro de los contratos estandarizados y es algo que se ha venido incorporando. Estos contratos también van a estandarizar requerimientos para el control de tiempo, que son los cronogramas, cómo es necesario que esos cronogramas sean desarrollados dentro de la ruta crítica, cómo se van a desagregar las actividades, cuánto se tiene que actualizar este cronograma, cómo se tiene que solicitar una ampliación de plazas, se requiere de alertas tempranas, o si se requiere, o si eso tiene que ser luego fundamentado o no, los plazos para que se dé ese requerimiento, quién se debe dirigir, quién debe resolver, la forma en cómo se debe dar. Todos estos procedimientos deben estar en el contrato están en los contratos estandarizados, precisamente porque son parte de la buena práctica internacional a detectado. Y estos contratos en esa línea exigen que la gestión contractual sea activa, se dé en ese momento, porque el contrato es vivo y el contrato y el proyecto va cambiando. Cada minuto que pasa el proyecto va cambiando y se exige a ambas partes, no solamente al contratista, sino también al cliente, al propietario, que tengan una gestión adecuada del contrato y en una gestión inmediata del contrato, para que la toma de la decisión sea oportuna, no sea tardía. ¿Y el por qué se exige ello? Porque la toma de decisiones oportunas va a meditar que no haya atrasos adicionales en la ejecución del proyecto, porque lo que se necesita y el propósito de estos contratos estandarizados es que el proyecto se culmine dentro de los plazos. Y por eso también se genera una gestión de riesgos eficiente de los riesgos del cliente y del contratista, como para que ninguna de las dos partes se impacte por los riesgos que cada uno tiene que asumir. Y al final de cuentas, un mal manejo de estos riesgos impacta ¿a quién? Al propietario, evitando que el proyecto no termine. Entonces, que se estipula que el contrato no es solamente entregarle la responsabilidad y el riesgo a un contratista de manera íntegra y luego simplemente vemos cómo termina. Lo que se requiere es de una colaboración activa de ambas partes y eso es lo que ha visto y ha previsto estos contratos estandarizados. Lo que hace es fomenta una prevención de disputas al requerir mejores comunicaciones, alertas, procedimientos y que la gestión de los contratos en general se dé de una manera más uniforme. Establecen también estos contratos una jerarquía de métodos alternativas de resolución de disputas o de disputas, como pueden ser el arbitraje, o sea, distintos, mejor dicho, al Poder Judicial, como son el arbitraje y los disputes board, que es algo que se están orientando más los contratos estandarizados internacionales, o que lo dicen en nuestro derecho peruano, las juntas de resolución de disputas, que tienen ciertos matices con la idea de proporcionar a las partes que utilizan estos contratos una resolución de disputas a un costo menor y de menor tiempo que un litigio como el arbitraje. Pero principalmente es que se enfocan en que las cláusulas y los procedimientos para la resolución de disputas lleguen a una conclusión, que es
resolver las diferencias entre las partes de manera contemporánea, es decir, mientras se ejecuta la obra, mientras el problema se está dando. De esta manera, el proyecto pueda culminar y se puedan tomar decisiones en ese momento de manera oportuna. El objetivo de estos contratos estandarizados, precisamente para evitar lo que pasa en nuestro país, que es muchos proyectos se detengan y se genere más daño al contratista y al Estado en este caso, que es una de las contrapartes que está usando estos contratos estandarizados, eh, genere más daño. No sé si paro a las consultas cerradas al final, porque escucho que están levantando la mano. Pero bueno, podemos proseguir, ¿sí? Entonces, Abogada, continuamos con la ponencia y al final vamos a tener el espacio para las preguntas. perfecto. Entonces, ¿cómo elegir un contrato? Y lo tenemos que ver de una manera rápida y tenemos que entender el por qué y para qué de estos contratos es necesario. Es necesario saber cómo elegir un contrato estandarizado y sus características. Y para esto, es un tema técnico, pero va a ser bastante breve porque se va a entender, viene una lógica muy básica, que es la definición del proyecto. Es decir, como propietario, como dueño de una obra, ¿qué es lo que quiero obtener con el proyecto? Y por lo que quiero obtener el proyecto, no solamente me refiero a la infraestructura, sino qué es lo que deseo con el proceso de licitación, porque como sabemos la infraestructura es la finalidad, sino el fin comercial de por qué quiero esa infraestructura y el contexto del momento en que yo necesito la infraestructura. Es decir, si yo quiero un edificio de oficinas, lo quiero no por el hecho de que me gustan los edificios de oficinas, sino porque obtengo un proyecto que va a beneficiar a una comunidad o va a beneficiar a mi empresa si somos un privado. Si necesito entonces un edificio o una estructura, lo necesito para una fecha, en un contexto, por una necesidad superior, una finalidad que ya se ha proyectado dentro del proceso de generación del proyecto antes de que salga a licitación. Entonces es en ese momento en que yo decido en qué momento tomo un contrato estandarizado o un contrato ad hoc. El ad hoc es el que yo mismo voy a generar para un proyecto en específico. Entonces, cuando yo defino mi proyecto, que es la conceptualización del proyecto, desde el principio del ciclo de vida, evalúo las características internas y externas que afectan al proyecto. Tengo que conocer claramente cuáles son mis objetivos y las metas del proyecto, que es lo más básico. Tengo que saber cuáles son los requerimientos de las partes involucradas, quiénes se van a ver afectadas por el proyecto, los stakeholders, quiénes son los usuarios finales, ver los rangos de tiempo y costo de implementación del proyecto. Una cosa es un proyecto para el cual yo tengo 2 años para ejecutar y otra cosa que va a merituar una licitación larga y se puede ejecutar un mejor contratista. En fin, tienes un proceso previo que puede tomar su tiempo. Y otra cosa es un proyecto que necesitas la infraestructura en un momento determinado en 6 meses. Son plazos de lujos que no, son plazos, el plazo sería un lujo que no podemos darnos, ¿no? Porque no tenemos la capacidad para esperar tanto tiempo. Y el costo de implementación también es un lujo que pues, no podríamos darnos porque es un costo mayor tomarse ese tiempo previo. Un riesgo del proyecto, si es un riesgo grande que tiene el proyecto, hay confluencia de otros proyectos en un mismo proyecto. Si estoy en un Greenfield Project o un Brownfield, es decir, que estoy en un proyecto con interferencias o es un proyecto que nace de cero, que tiene otro tipo de restricciones. Pero son todas esas las preguntas que se tienen que hacer para elegir un contrato. Y así es como uno se hace una idea de qué complejo es entrar a un proyecto de construcción y luego elegir cuál es el contrato. No es que uno elige el contrato y luego el proyecto, sino que uno tiene que analizarla desde la conceptualización y luego ver cuál va a ser el proyecto, el contrato que vamos a optar para la ejecución de ese proyecto. Entonces, los antecedentes del proyecto y el contexto del proyecto es ver el entorno político, cuáles son los riesgos, clima, por ejemplo, lo que pasó en el norte, que es precisamente lo que genera la implementación de los contratos NEC a través de la RCC, una reconstrucción con cambios, si hay problemas en el mercado, si no hay contratistas para que ejecuten el proyecto, si son contratistas nacionales o extranjeros, o si hay alternativas de financiamiento y si el financiamiento es propio o externo,
qué requisitos requieren los externos en caso necesiten, qué requisitos se nos requieren los bancos extranjeros, por ejemplo, para la ejecución y para poder financiar el proyecto. Todo eso tenemos que analizar para poder analizar, ¿no?, las capacidades internas que nosotros como cliente o el cliente tenga para poder ejecutar. Entonces, como Estado, por ejemplo, se tiene que analizar si yo como cliente tengo la capacidad interna de personal para que administren el contrato. Si mi personal, si el personal del Estado tiene conocimiento de cómo administrar un contrato FIDIC. Eso es importante que se sepa, porque si se va a ejecutar un proyecto bajo un contrato estandarizado y el personal que lo va a ejecutar de parte del cliente no conoce cuáles son las reglas de ese contrato, estamos en un riesgo mucho más alto. Entonces, eso también se tiene que tomar en consideración. Si se va a tener el tiempo en caso de que haya un desconocimiento de las personas, si va a haber un tiempo para que se pueda capacitar al personal. Y si no lo puedes utilizar en ese momento, ¿cuán necesario es? ¿Cuánto es el plazo que uno tiene? En un proceso de licitación, si es una licitación de 2 etapas, una licitación larga, extensa o bastante corta, si va a prevalecer el precio que te ofrecen los contratistas o el precio o la experiencia que tengan los contratistas, qué es lo que uno va a cuantificar dentro del proceso de licitación, y por eso también se tiene que saber para la definición del proyecto y para saber si se va a elegir un contrato estandarizado o no y cuál de estos contratos. Una vez que se tenga este análisis de la definición del proyecto, se va a determinar el sistema de entrega del proyecto, que no es más que la decisión de cómo es que se van a interrelacionar los agentes del proyecto, es decir, el cliente, el contratista, las dos partes más básicas de un proyecto, y cuando le quieras dar responsabilidades de diseño al contratista, si esa relación puede ir cambiando, ¿no? ¿Por qué? Porque además hay que dar información. Uy, disculpe, hay un segundo, siento bulla, no sé por qué es. Disculpen, no sé si me escuchan. Sí, se le escucha bien, abogada. Este, disculpen, siento una interferencia, unos clics, lo siento. A ver, nuevamente vamos a compartir la pantalla. Hay un sonido, disculpen, de una interferencia, no sé de qué. No sé si se le está levantando la mano a Javier, a alguien, de manera Sí, abogada, intermitente. Sí, sí. es el ruido de cuando están levantando la mano, pero ya podemos continuar. Sí, por favor, porque me resulta un poco incómodo, pero no hay problema. No sé si pueden ver mi pantalla. Sí, se logra ver. Ya, perfecto, disculpen nuevamente. Este, como digo, si hay un diseñador si quieres un diseñador propio, si quieres tener un supervisor que esté al lado del contratista mientras esté ejecutando la obra, si quieres que un proveedor específico te alcance un equipo que viene del extranjero, tienes otro gente involucrado. Entonces, una vez que tú decides cómo es que quieres hacer el proyecto, si es que va a ser solamente construcción, si es que también se le va a dar el diseño o construcción, si solamente va a ser la gestión del proyecto, si también va a ser la puesta en marcha, si se le va a dar el mantenimiento, que son distintas etapas dentro del proyecto, o si necesitas que ese contratista gestione, no construye, sino gestione a su riesgo, por ejemplo, en los contratos NEC 3 y 4 que se están viniendo ejecutando ahora últimamente por parte de la ANI. Entonces, todo eso se tiene que tener en cuenta al momento de elegir un sistema, el proyecto y el contrato y el sistema de entrega del proyecto. ¿Qué es lo que necesitas tú para ejecutar y entregar el proyecto? Entonces, eso te va a generar que el contrato y las capacidades o las situaciones generen un contrato y te concluyas cuál es el contrato que efectivamente estandarizado tú vas a usar y es el más eficiente para tu proyecto. Entonces, dicho esto, eso no es un tema sencillo, lo estamos pasando rápido, pero podemos entrar a uno de los contratos más usados internacionalmente, sobre todo dentro del país. Pero como reitero, es
importante que se sepa que la elección del proyecto y del contrato que se va a entregar, la forma de entrega del contrato, es la forma medular de cómo se va a entregar este proyecto y que se necesita, porque es lo más medular para elegir dentro del contrato, ¿no? Necesitamos saber cuáles son los contratos que se van a entregar y por eso, por ejemplo, se determinó el uso de un contrato estandarizado internacional para los Juegos Panamericanos. El primero fue el NEC, o mejor dicho, el contrato que se optó para la entrega de los Juegos, de la estructura de los Juegos Panamericanos fue el contrato NEC 3. Y en base a eso, y en base a que se analizó cuál era el proyecto, la necesidad y la temporalidad para la entrega de ese proyecto, es que se determinó ello. Entonces, podemos empezar con unos contratos FIDIC, que ha sido creado por la Federación Internacional de Ingenieros Consultores. Es un formato de contratación que ha sido creado por ingenieros, como la mayoría de contratos estandarizados. Y estos formatos de contratos son uno de los más utilizados internacionalmente porque tienen la vocación de funcionar en distintas jurisdicciones. Entonces, la idea del FIDIC es que sea redactada por un comité de contratos y que este comité genere estas condiciones que sean óptimas y generales, porque sabemos que son formatos y nosotros los vamos modificando a través de las cláusulas particulares. En este momento hay dos versiones, que es la de 1999 y la del 2017. La del 2017 está un poco más abocado, o mejor, introduce modificatorias para enfocarse más en la gestión del contrato, en la gestión del proyecto, y tiene muchos más procedimientos que cumplir, pero bajo la estructura general en ambas versiones de las condiciones generales, ¿no? Que van a enfocarse en el alcance del contrato y en ampliaciones de plazo, variaciones, en instrucciones, en decisiones que se van a tomar por parte del cliente, ¿no? Entonces, como podemos ver, el FIDIC es uno de los contratos más utilizados que permiten que fluya el proyecto a través de sus decisiones. Existe la figura del ingeniero o de un representante que cuando hay una diferencia entre las partes, en cuanto al alcance y en cuanto a algún reclamo, el contrato permita a través de un procedimiento tomar la decisión que es obligatoria para las partes y que la misma es aplicada o es aplicable o la debemos ejecutar mientras no se acuda a un dispute board. Salvo que en dispute board y el arbitraje se revierta la decisión que tomó el ingeniero. Entonces, el contrato FIDIC comprende condiciones generales y estos contratos internacionales tienen esa característica, ¿no? Que es tener condiciones generales o condiciones principales, mejor dicho, en NEC, que son las condiciones, las cláusulas básicas que no se deberían tocar. Deberían aplicarse tal cual dentro del contrato. Por esto es que las condiciones generales y las condiciones principales en NEC deben ser ejecutados. Pero esas cláusulas son las que deben aplicarse de acuerdo al proyecto porque todos tienen cada proyecto tiene un antecedente propio, ubicación propia, las partes son distintas. Entonces, incluso si sean las mismas partes quienes van a generar el proyecto, son diferentes los riesgos. Entonces, a esas condiciones generales o las condiciones principales, las cláusulas principales dentro del NEC, estas condiciones particulares en el FIDIC adaptan esas condiciones generales y en las particulares las modifican y las adaptan al proyecto. Eso significa que hay, por ejemplo, normativas que en el contrato FIDIC hay una cláusula particular que por ley en el Perú te contradice. Entonces, ¿qué haces? Uno aplica la normativa peruana y a través de las cláusulas particulares realiza la modificatoria de acuerdo a cómo lo establece la normativa peruana. Como por ejemplo los plazos de caducidad. Entonces, si la ley determina que hay un plazo de caducidad, que es lo que se determina a través de ley, ¿qué hacemos? Lo modificamos a través de las cláusulas particulares, en el caso de FIDIC, para que pueda ser aplicable. Y no tengamos el problema que en la ejecución una de las partes determine la nulidad de la cláusula, no aplique y tengamos que ir a una controversia respecto de la lectura del contrato. Entonces, por ejemplo, una de las modificatorias son esas que se tienen que regular a través de las partes de la cláusula particulares. También condiciones comerciales que se puedan pactar entre las partes deben ser reguladas a través de las cláusulas particulares.
y se deben establecer, por ejemplo, variaciones de plazo, en fin, y definir, por ejemplo, los riesgos de parte del contrato en las cláusulas particulares. De la misma manera, si hubiera una condición distinta y que solamente es aplicable para ese proyecto, también se aplican en las cláusulas particulares. Pero la idea es que no se modifiquen ni en el contrato FIDIC ni en el NEC las cláusulas particulares, las generales y las cláusulas principales. Es importante que se mantenga la esencia. Lo particular del FIDIC es que divide su contrato dependiendo del sistema de entrega del proyecto y lo define y lo clasifica a través de colores y libros. Entonces, por ejemplo, tenemos el libro rojo, el libro amarillo, plata, azul, el verde, el esmeralda. Y van a responder a una asignación del sistema de proyecto que se va a entregar y los riesgos van a depender también del libro que se vaya a suscribir o el contrato del libro que se vaya a suscribir. Entonces, en el libro rojo, por ejemplo, solo construye. El contratista construye. Sus responsabilidades son del contratista encargado de la ejecución de la obra, más no del diseño. El diseño se lo otorgan al contratista para que pueda ejecutar una construcción. Es un contrato a precios unitarios, pero puede modificarse en las condiciones particulares a que determinadas actividades pueden ser determinadas a suma alzada, eso lo puede modificar a través de las cláusulas particulares, nada lo impide y se puede hacer. Este libro es uno recomendable para el hecho de cuando se tenga ya un diseño listo, solamente se entrega, el cliente le entregan al contratista, lo entregan simplemente para la ejecución. Cuando se tenga toda la documentación lista, las especificaciones y documentos técnicos, y solamente se necesita el contratista para construir. Pero ello no es sencillo, en vista que el cliente debe analizar si nosotros tenemos la posibilidad de ejecutar el diseño como cliente, si tenemos el tiempo para ejecutar el diseño como cliente, y si tenemos al contratista que solamente se ejecute de la construcción. En este contrato también va a existir la figura del ingeniero que controla la supervisión del proyecto, que va a regular el tema o va a controlar o supervisar, por decirlo así, el tema de los reclamos y las controversias que puedan surgir durante la ejecución. Y en este FIDIC no es lo mismo que un supervisor, o sea, no es un supervisor, no es similar a un supervisor. Simplemente tiene la figura del ingeniero que va a resolver las controversias. Se utiliza para las obras de construcción e ingeniería civil, para centrales hidroeléctricas y lo que pueda determinar las partes, ¿no? Es importante para obras civiles de todos los tamaños y va a seguir siempre la estructura de la asignación de riesgos de solo construcción, ¿no? Luego vamos a tener el libro amarillo, que son las condiciones generales de contratación para instalaciones eléctricas, mecánicas, de diseño y construcción. Es un contrato que se encarga el contratista de la ejecución del expediente técnico y la construcción de ese expediente técnico, ¿no? Se utiliza en proyectos grandes, más complejos, para obras más grandes, y se utiliza para plantas que implican diseño, fabricación, entrega de equipos, montajes. Como vemos, es un contrato bastante complejo y que tenga bastantes especialidades en el interín, de acuerdo a las especificaciones de rendimiento que se tenga o que tenga el empleador, que finalmente va a ser el propietario. Importante es entender que es una especificación de rendimiento, ¿no? Porque a comparación del libro rojo, que se entrega el diseño como para que se construya, en este libro amarillo, el cliente lo que entrega es una especificación. Es decir, qué es lo que yo necesito que debe cumplir y que debe rendir una planta. Y cuántos watts tiene que rendir, y cuánto tiempo tiene que estar en ejecución y cuánto tiempo tiene que funcionar. Acá no se entrega el diseño. Se le puede entregar, sí, una forma básica, un concepto de lo que se necesita, como por ejemplo en hospitales se le puede entregar el PMA y luego puede ser modificado, pero en este caso el cliente va a ser responsable de la información que entrega y el contratista es responsable de entregar este rendimiento prometido, ¿no? En cuanto al libro plata, el contratista es responsable de toda la ingeniería
adquisición y construcción. Se considera que el contratista ha examinado los requisitos del cliente antes de la firma del contrato. Se considera que está listo para los proyectos llave en mano o turnkey, que se le llama. Se considera que el cliente ha analizado toda la ingeniería y se debe utilizar para entregar una estructura completa y lista para funcionar. Entonces, por eso es que se dice que es la llave en mano, que se puede significar el turnkey, que es el giro de llave, giro en mano, que esté listo para usar, que se tiene que entregar hasta con el funcionamiento. Entonces, hay una diferencia en el hecho de que acá en este libro se entrega el funcionamiento, y a diferencia del libro amarillo, en donde el cliente sí puede ser responsable de la información entregada, o sea, de la ingeniería que te pueden haber entregado dentro del proceso de licitación para el desarrollo de la ingeniería en el detalle para el contratista. En este caso se considera que el subcontratista o el contratista ya analizó toda la información que le dio el cliente antes de la firma del contrato, y que el precio que ha sido proceso de licitación también incluye los errores que el cliente hubiera podido incluir dentro del proceso de licitación. Entonces, el cliente no se hace responsable de ningún error, salvo con algunas excepciones que el contratista no pudo haber verificado, así como el propósito de las obras. Entonces, si un cliente se equivoca dentro del propósito de su obra, el contratista no es responsable, ¿no? Pero, en línea general, en el libro plata, el contratista asume toda la responsabilidad, teniendo un concepto de fitness for purpose, quien debe entregar el funcionamiento de estas especificaciones siempre. Y a diferencia de los anteriores, en este libro no hay la figura del ingeniero. Existe la figura del representante del cliente, quien no puede instruir, no puede además controlar la obra, sino que lo que hace es resolver incidencias y reclamos a través de una cláusula particular. Entonces, el contratista, a diferencia de los libros anteriores, se asume el riesgo del suelo. En los libros anteriores hay un procedimiento para reconocimiento de sobrecostos de encontrar condiciones distintas en el suelo y en el subsuelo. En este libro no. Entonces dirán que este contrato es uno de riesgos muy altos, y en efecto, el libro plata es un contrato que es a todo riesgo, por decirlo así, y por eso es uno de los contratos más costosos como contraprestación. Son bastante altos por el riesgo que asume el contratista, porque es difícil encontrar un contratista que pueda ingresar a un proyecto como este. Y el propietario tiene que estar preparado para recibir propuestas de este tipo, de costos bastante elevados. Por eso la importancia de saber cuál es el proyecto, el sistema de entrega de proyecto y qué contrato estandarizado vamos a elegir. Como por ejemplo, como les decía, lo del contrato del libro plata es uno de los más onerosos, precisamente porque es porque se traslada más riesgos al contratista. Además de estos libros principales, hay otros libros como el azul y el verde, que son las contrataciones de contratación para el dragado y relleno, en donde se utiliza el diseño de un ingeniero, de un contratista, y que se puede utilizar para construcción, así como también para diseño y construcción. Y la idea es que el cliente le va a pagar bajo la modalidad de precios unitarios y las cantidades efectivamente dragadas o rellenadas. Entonces, ¿cómo se puede analizar? El FIDI que ingresa a una industria específica y establece condiciones generales para este alcance en específico, para estos proyectos, ¿no? Entonces, no solamente con las condiciones generales se puede construir, sino que se pueden ir ajustando. Y en ese sentido, el FIDIC ha determinado que es importante que se separe ello en libros independientes, ¿no? El libro Esmeralda, que son condiciones de constatación para obras subterráneas, es un contrato de diseño y construcción donde vas a abordar condiciones imprevisibles del suelo. Lo que está en el subsuelo se puede estimar, pero no se puede determinar a ciencia cierta. Se hacen estudios para establecer una probabilidad, sin embargo, no se puede saber
a ciencia cierta qué hay debajo del subsuelo. Entonces, este contrato lo que hace es prever eso, y a través de un informe geotécnico de línea base se establece una línea base de lo que deberías encontrar, pero ello va a ir modificándose de acuerdo a cómo lo vas a ir ejecutando y si las condiciones van variando. Es por ello que es a precios unitarios y dependiendo se va ejecutando, ese tipo de situaciones va variando, ¿no? Entonces es importante, por ejemplo, ese tipo de situaciones. Es interesante porque FIDIC de esta manera ha desarrollado diversos libros que puedan aplicarse o ejecutarse dependiendo de cuáles son los proyectos finales. Las condiciones generales suelen ser muy similares en cada uno de los libros. Las condiciones para solución de controversias, por ejemplo, o ampliaciones de plazo, las definiciones, los conceptos, suelen ser similares, están en la misma línea. Entonces, ¿por qué? Para el hecho de que haya una predictibilidad de las cláusulas. Para que se evite el desgaste de una negociación de cláusulas que ya son las estandarizadas, por ello los contratos, y adaptar las que sí son necesarias para el proyecto en específico. Entonces, haciendo una descripción muy breve de FIDIC, podemos pasar a lo que es el New Engineering Contract, que es el NEC. El NEC ha sido creado por el Instituto de Ingenieros Civiles del Reino Unido. Es un contrato que tiene aspiración a utilizarse solamente en los países del Common Law, pero en vista del NEC 4 y el NEC 3 del 2013 y la última del NEC 4, tienen mayor ampliación, visión para ampliación de otros países y otros alcances, otros proyectos. Forman parte de una línea de contratos marco, tienen distintos contratos, como son contratos marco de suministro, consultoría, servicios profesionales, diseño, gestión, y todos tienen una filosofía. Es un lenguaje plano y directo, es bastante directo, es a título en primera persona, que ayuda, de un lenguaje muy sencillo para que las partes puedan entenderlo. Lo que dice, y especialmente en el contrato NEC, específicamente dentro de lo que es la institución de ingeniería civil, de ingenieros civiles, es que se evita, y lo que se pretendió hacer con su creación es evitar la presencia de abogados, es decir, mi persona, dentro de la ejecución del proyecto, porque tendemos los abogados a complicar las cláusulas, a hacerlas largas, tediosas, enredosas. Entonces, este contrato tiene la idea y el espíritu de que sea interpretado y ejecutado por ingenieros. Entonces, lo que nosotros justo vamos a ver en las clases que luego vamos a desarrollar en conjunto con Roberto Carvajal, el ingeniero Roberto Carvajal, es el contrato NEC. Y con la esperanza y con el espíritu de que sean los ingenieros quienes ejecuten este proyecto. Los abogados, en teoría, no deberíamos estar dentro del proyecto porque tendemos a complicar las cosas. Y lo que dijeron es más, dentro del proyecto de análisis de los contratos NEC, el mismo Latham, fue que el espíritu era que los contratos tan extensos no estuvieran guardados en un cajón, simplemente que fueran ejecutados de manera simple y sin complejidades innecesarias. Una de las filosofías es que hay un entrenamiento y entendimiento mutuo. Las partes tienen que tener claros cuáles son las cláusulas que vayan a ejecutar y que las ambigüedades se puedan resolver entre las partes que están ejecutando de manera muy sencilla. Es necesario que las partes se comuniquen, que haya un espíritu de cooperación y transparencia entre las partes, que haya una integración del cronograma planeado. Y algo que es importante y trascendental en la cláusula 16, que es alertas tempranas y procesos de reducción de riesgo, donde las partes deben intervenir precisamente para mitigar este tipo de situaciones, y un procedimiento de evaluación de cambios. Entonces, para evitar controversias, lo que hizo el Instituto de Ingenieros Civiles es analizar todos los riesgos del cliente que ameritarían un cambio de precios y plazo dentro del contrato y emitan un listado de los eventos compensables, dado que si se da una situación que genera ese evento, se emite el evento compensable y se puede analizar cuál es el impacto del costo y plazo que puede haber generado esa situación al contratista. Entonces es importante tener esas cláusulas. Otra cosa importante dentro de esos contratos es la 10.1, que es el espíritu, la obligación de las partes de tener un espíritu de confianza y cooperación mutuas. Esto no hay que malentenderlo o por lo menos interpretarlo de manera de que esto va a generar que todos
hacemos todo en beneficio exclusivo del proyecto siempre. Simplemente es el hecho de que todos debemos actuar de manera, porque los ingleses no tienen el concepto de buena fe, como lo dice nuestro Código Civil, es simplemente generar que las partes se comporten como la contraparte que están dentro de un proyecto de ejecución y actuando de acuerdo a cómo deberían comportarse dentro de la ejecución, como un correcto contratista, un correcto ejecutor, un correcto gestor y el mismo un correcto gerente de proyecto, un correcto cliente dentro de lo que las prácticas comerciales y de construcción determinan. Ese más o menos era el espíritu. Entonces, a diferencia de SNEC, los formatos, mejor dicho, el NEC tiene contratos de diseño y construcción, pero también tiene contratos de construcción. Entonces, va a depender mucho de que, a diferencia del FIDIC, que no hay contratos solo para construcción, que tengan ese nombre específicamente solamente de construcción, sino que este es, al ser un nuevo New Engineering Contract, que es un nuevo contrato de ingeniería y construcción. Entonces, en lugar de tener cláusulas particulares, son las cláusulas Z, que a través de ellas se modifican las cláusulas principales, que se supone que agregan cláusulas a las condiciones, a las cláusulas principales, que modifican situaciones para el proyecto en específico. Y hay unas cláusulas secundarias que van a complementar a las cláusulas principales. Y ahí tenemos obligaciones, por ejemplo, de cartas fianza, fondos de garantías, las responsabilidades del diseño, penalidades, adelantos. Y eso está en las cláusulas X, las cláusulas que son las secundarias y que complementan a las cláusulas principales. Entonces, a diferencia de FIDIC, así como el FIDIC tiene contratos por colores, libro amarillo, libro rojo, que también incluyen el sistema de entrega del proyecto. En cambio, el NEC tiene contratos distintos, modalidades, pero son respecto del pago. Respecto del pago, cómo se va a realizar dentro del proyecto. Entonces, se tiene la opción A, que son a suma alzada, que van a seguir, por ejemplo, un cuadro de actividades. Cada actividad va a tener un precio, suma alzada, y el contratista tiene que cumplir con la actividad de ese precio y una vez que lo ejecuten, valorizarlo. Lo mismo la opción B va a tener una lista de cantidades. En la opción C es un contrato con un precio meta con una lista de actividades. La opción D es lo mismo, un precio meta con una lista de cantidades de los bienes que se van a ejecutar. La opción E, que es un contrato a costo reembolsable, y la opción F, que es un contrato de gestión. Pero todos estos siguen siendo un contrato de diseño y construcción, de ECC se dice, porque te va a dar esa opción en lo que vamos a hablar, va a determinar dentro del contexto y necesidad de lo que necesite el cliente, que necesita rápidamente que se haga la ingeniería, que rápidamente se haga la construcción, que puede ir cambiando con el tiempo y se va a ir acomodando de acuerdo a las cláusulas necesarias y que tenga la capacidad económica para asumir ese costo y poder seguir ejecutando. La opción F, que es la más usada para nosotros en el Perú, que es la de management, que es la de gestión. Se va a contratar una empresa que se encarga de subcontratar el diseño y la construcción y se va a encargar de gestionar a estos subcontratistas que se van a contratar, y lo que se hace es reembolsar los contratos de pagarle a los subcontratistas y se le va a pagar una tarifa, que es lo que gana por precisamente la ejecución de este proyecto. Es su retribución por la ejecución del proyecto y es precisamente por lo que se le paga, que es la opción F de gestión del contrato. Lo importante es la prevención y gestión de riesgos dentro de ese contrato, ¿no? Que es lo más importante y resaltante de NEC. A través de las alertas tempranas, que nosotros tenemos que avisar, alertar sobre cualquier situación que pueda cambiar el costo y el plazo, y eso se va a avisar a nuestra contraparte a través de las alertas tempranas. Es nuestra obligación, ojo. Y para que se puedan tomar acciones y registrar en ese registro de riesgos, que va a haber reducción de riesgos, y ver cómo vamos a enfrentar esos riesgos de manera conjunta y cómo le vamos a dar una solución para que el contrato y el proyecto siga adelante. Por eso es que se le dice que es un contrato colaborativo, pero lo que realmente se está dando es un mecanismo de prevención de riesgos. Lo que haces es controlar los riesgos de manera conjunta, porque es la mejor manera de gestionarlos,
y así evitamos que se materialice y se perjudique el contrato. Entonces, tenemos que volar un poco, pero podemos hablar ahora del dispute board. No sé si ustedes saben qué es el dispute board, pero en ambos formatos estandarizados, donde el NIC, mejor dicho, en el NIC o el FIDIC, se incluyen cláusulas para la utilización de dispute boards, mientras que el FIDIC prefiere la utilización del DAB o del DAAB, que son las juntas de resolución de disputas, como lo dice nuestra normativa, un símil. Se incluyen procedimientos para que las controversias sean decididas con carácter obligatorio y final, salvo que una parte demuestre su desacuerdo. Mientras que en el NIC se prefiere la utilización de un DB, que es un Dispute Board. En el DAB es un Dispute Adjudication Board. Y en el DB, es decir, se fija en un procedimiento para que las partes sean asistidas por un tercero que emite un pronunciamiento para resolver la controversia sin que sea un carácter obligatorio. Lo que sucede con el NIC es que las partes acuden al DAF para que emite una decisión, la que tienen que cumplir y ejecutar, y en caso no estar de acuerdo con ella, simplemente se acude a un arbitraje o se deja constancia que se va a acudir a un posible arbitraje a la finalización del proyecto, para que el proyecto no se vea obstaculizado por la controversia en la que no se están de acuerdo entre las partes y se sigue ejecutando el contrato. Es lo más importante, sobre todo con los dispute boards, para que puedan tener en cuenta al momento de las controversias, por lo menos contra el cliente principal y el contratista principal. En los subcontratos, por lo general, se acude directamente a una negociación directa y luego se va a un arbitraje en caso que no se pueda llegar a un acuerdo dentro de lo que, entre las partes, entre el contratista y el subcontratista, ¿no? ¿Por qué no se opta por un dispute board dentro de los subcontratos? Es un método bastante caro y que toma bastante tiempo entre las partes. No sería económicamente viable para los subcontratistas y el contratista mantener un dispute board que tiene que tener constantemente visitas, emitir pronunciamientos y tiene que hacerse un pago de honorarios mensuales y diarios que encarecería cada uno de los subcontratos suscritos. Finalmente, podríamos decir que otros contratos estandarizados existen, por ejemplo, y que en realidad dentro del Perú no he visto que se haya ejecutado hasta la fecha, un Project Partnering Contracts 2000, un Framework Alliance Contracts, que es un FAC1, y un Engineering Advancement Association of Japan, que es un ENA. Son los contratos principales estándares internacionales que se vienen ejecutando en el mundo. Dentro del Perú, como les reitero, y hemos conversado hoy día brevemente de manera muy rápida y muy veloz, lo que es el FIDIC y el contrato NEC, y dentro del curso que nosotros desarrollamos en conjunto con Roberto Carvajal, que es el ingeniero que desarrolla la parte técnica, desarrollamos qué son los contratos NEC y cómo pueden ser aplicados dentro del país, su historia y cuáles son las cláusulas principales y cómo pueden ir aplicándolas. Eso es todo por mi parte. No sé si alguien tiene alguna consulta como para poder barrerla, como se dice, de manera más rápida como para poder culminar con mi intervención. Abogada, muchas gracias por la ponencia. Vamos a activar la opción del micro y el chat por si algún participante tiene alguna duda o consulta. Y mientras esperamos, los vamos invitando a revisar nuestra página web en donde van a encontrar toda la información necesaria sobre la especialización de contratos NEC que nosotros estamos iniciando el día viernes 6. Bien, me parece que no hay preguntas ahora, entonces ya podríamos continuar con la segunda parte de la ponencia a cargo del ingeniero Roberto. Muchas gracias Ok, nuevamente perfecto. por la presentación. Muchas gracias. Saludos a todos. Ingeniero Roberto, ¿podemos empezar, por favor? ¿Cómo están, colegas? Muchas gracias, Adela. Interesante los temas que has abordado el día de hoy. Bueno, en principio, yo quería recoger algo importante mencionado por la doctora Sarela, que es el tema relacionado a la prioridad que le da los contratos NEC respecto a la gestión de riesgos de los proyectos que venimos gestionando, ¿no?
El día de hoy, bueno, antes quería presentarme, Roberto Carlos Carvajal, soy ingeniero civil con ya algunos años de experiencia en nuestra industria. Vengo trabajando y desarrollando proyectos eh, con contratos NEC cerca a 5 años. Eh, Dentro de la experiencia también es importante mencionar pues de que los contratos NEC están ya hace bastante tiempo en el mundo y en el Perú también se han venido aplicando allá por los años 2008, 2009, en los cuales todavía en ese entonces tuve la oportunidad de participar en un contrato NEC del tipo reembolsable, pero enfocado a un proyecto privado, ¿no? Y como ustedes bien saben, la historia reciente de los contratos está pues básicamente desde el año 2015, 2016, donde se han implementado con bastante éxito en los primeros proyectos y en estos últimos que se viene saliendo de la curva de aprendizaje que sin duda ha tomado cierto tiempo. Los contratos NEC, bueno, vienen ganando terreno en nuestra industria y de hecho una de las fortalezas y de las muchas ventajas que tienen estos contratos, sin duda, pues es que promueve el uso de ciertas herramientas, el uso de tecnología, el uso de filosofías de trabajo que sin duda fortalecen el conocimiento y aseguran pues de que estas herramientas y este conocimiento sirva para capacitarnos todos nosotros y trasladar esa capacitación y esa experiencia a los proyectos que venimos gestionando, ¿no? Entonces, fíjense, el día de hoy yo quería tocar un tema bastante importante, considerando de que los contratos NEC, más allá de todos los contratos que existen en el mundo, contratos estandarizados, los contratos NEC se caracterizan por un principio básico, que es la gestión de riesgos que tiene los contratos. Priorizan mucho y le dan mucha importancia a la identificación de los riesgos y el manejo que se tiene anteriormente a ellos, ¿no? Y sin duda, que también Sarela lo ha mencionado, es la priorización del trabajo colaborativo. Entonces, bajo ese esquema, nosotros tenemos que, en principio, conocer el concepto de lo que significa un riesgo. De acuerdo a la guía del PMBOK, que es una guía ya mucho conocido por todos nosotros, porque corresponde a las buenas prácticas que en el mundo se han venido desarrollando y que hoy por hoy cada vez va ganando terreno porque se ha visto que estas herramientas y este conocimiento tiene pues ventajas muy comparativas contra los modos tradicionales que se han venido gestionando los proyectos, ¿no? Entonces, es importante de que uno de los puntos que toma el PMBOK y recomienda tomarlo con bastante, con la importancia que se debe, es el tema de la gestión de riesgos. Y en esencia, cuando nos enfocamos un poco al PMBOK, vemos que la definición que tiene de riesgo para un proyecto habla pues de que es un evento o es una condición incierta que si se produjera en el proyecto va a tener un efecto positivo o negativo, ¿no? Puede ser una amenaza, que en este caso sería un efecto negativo, o puede también ser una oportunidad para mejorar algo. En este caso sería un riesgo positivo. Que al menos pueda afectar este riesgo positivo o negativo en algún objetivo del proyecto, ¿no? Entonces, claramente, la definición del PMBOK está enfocado básicamente a los proyectos, ¿no? Entonces, bajo ese esquema, es importante que nosotros sepamos que todos los proyectos, independiente de la complejidad que puedan tener estos, siempre van a estar susceptibles a tener riesgos, a identificar riesgos, ya sea internos dentro del proyecto o sean externos por alguna condición externa, un stakeholder, alguna condición de particular externa a la gestión interna del proyecto que pudiera afectar
el desempeño de nuestros proyectos y evidentemente afectar pues los objetivos del mismo. Entonces, para esto es importante que nosotros conozcamos de plano cuáles son algunas de los paradigmas que normalmente en nuestro medio hemos venido manejando de riesgos, porque entendamos muy bien de que estamos en una curva de aprendizaje en el cual hemos venido desarrollando de muy buena forma la performance en la identificación y la gestión de riesgos en nuestros proyectos, porque encontrarán ustedes en la literatura legal que tenemos en nuestro país que, por ejemplo, la gestión de riesgos en obras públicas normalmente data de no más de 7 años, donde se ha incluido de manera obligatoria la identificación de riesgos de los proyectos. Entonces, hoy por hoy, todos los proyectos de inversión pública tienen la obligatoriedad de contar con una identificación de riesgos para anunciarlo de manera temprana en el proyecto. Sin embargo, este primer paso solamente es una parte de lo que corresponde a la gestión integral de los riesgos. Entendamos, y esto por un concepto que lo vamos a desarrollar dentro del curso, porque en este capítulo vamos a ver temas de cómo identificar riesgos, cómo cuantificarlos. De hecho, vamos a ver un par de talleres que lo vamos a dedicar estrictamente a la gestión de riesgos, donde cada uno de ustedes va a poder determinar, identificar un riesgo, analizarlo y buscar sus causas raíz y posteriormente planificar cuál debería ser la mejor opción para gestionar este riesgo. Entonces, antes de esto, es importante conocer ciertos paradigmas que se han venido manejando en nuestro medio para, primero, poderlos manejar, poderlos conocer y poder desaprender de estos. Tenemos que quitar de ese chip que tenemos en nuestra industria de que los riesgos son exclusivos de proyectos complejos, de proyectos de gran envergadura, donde hay pues el personal suficiente para dedicarse cada uno de ellos a una tarea específica. De hecho, los contratos SNEC recomiendan que el equipo del proyecto sea un equipo que trabaje de manera colaborativa. Y cuando hablamos de manera colaborativa, hablamos pues de que todas las áreas de soporte de nuestro proyecto, las áreas operativas del equipo del proyecto, tienen que trabajar de manera cooperativa, de manera colaborativa y en un espíritu de confianza, donde la información que pueda generar un área determinada sea pues veraz, sea una información válida, sea una información que produzca un valor agregado para satisfacer las necesidades de otra área que puede necesitar esta información. Entonces, a eso le llamamos pues el trabajo colaborativo. Y esto no solamente trasciende a nivel del gestor o del contratista propiamente, sino que el trabajo colaborativo también va a trascender hacia los demás stakeholders del proyecto, llámese mi cliente, llámese el usuario final, llámese los subcontratistas, llámese los proveedores. Entonces, el trabajo colaborativo se enfoca en agrupar y compenetrar a todos los stakeholders de nuestro proyecto para que se enfoquen, más allá de sus objetivos particulares, en los objetivos principales, que es la conclusión y la entrega de un proyecto que evidentemente es pues el objetivo de todos. Entonces, es importante un poco saber, con este pequeño preámbulo, conocer de que si los riesgos solamente se gestionan en proyectos grandes y complejos, ¿no? Evidentemente, este es un paradigma que tenemos que desechar, porque más allá de la complejidad del proyecto, en aquellos proyectos donde tengamos aparentemente un alcance limitado de control del proyecto, un alcance complejo, como es el caso, por ejemplo, de un hospital donde interrelacionan todas las especialidades del proyecto y en esencia un presupuesto de un proyecto hospitalario, normalmente pues estamos hablando de cerca de 2.000, 3.000 actividades que van a conformar toda la parte del proyecto. Sin embargo, si lo comparamos contra un proyecto de comunicaciones, vamos a ver pues de que sus partidas o las actividades que se van a desarrollar
no exceden pues más de las 50 partidas. Sin embargo, fíjense ahí la diferencia. Si bien es cierto, uno es complejo y requiere mayor atención, el otro, la complejidad lo tiene en el desarrollo propio del proyecto. Desarrollar una carretera, por ejemplo, tiene algunos conceptos de gestión de riesgos enfocados básicamente al aspecto físico, al aspecto geográfico, al aspecto geológico, al aspecto hidráulico, propios del lugar donde vamos a desarrollar una carretera. Sin embargo, un proyecto hospitalario estará enfocado básicamente a la conformación de todas las especialidades que van a compenetrarse una con respecto a otra para lograr que el proyecto funcione de manera integral con todas las especialidades trabajando de manera simultánea, ¿no? Entonces, lo mismo pasará pues con proyectos algo más complejos, las hidroeléctricas, por ejemplo, donde se combinan una serie de especialidades de mucho mayor complejidad, de mayor especialización, ¿no? Proyectos de saneamiento, proyectos de edificaciones, que de acuerdo, por ejemplo, a la complejidad en proyectos de edificaciones, tenemos viviendas, tenemos edificios comerciales, tenemos edificios retail, tenemos edificios de proyectos hospitalarios, en ese orden, digamos, con el nivel de complejidad que cada uno va a requerir. Pero esto no quita de que estos proyectos, independiente de su naturaleza y de su complejidad, tengan riesgos propios que puedan afectar al objetivo principal del proyecto. Entonces, bajo ese enfoque, es necesario saber de que los riesgos van a existir en todo tipo de proyecto. Entonces, evidentemente, la respuesta a este paradigma es que no, la gestión de riesgos no es opcional, se da en todo tipo de proyectos y como vamos a ver un poco más adelante y con mucho mayor detalle en nuestro curso, vamos a ver cómo se manejan, cómo se identifican, cómo se cuantifican y cómo se gestionan los riesgos de manera colaborativa entre todos los integrantes y stakeholders de nuestro proyecto. Otro paradigma que encontramos dentro de nuestro medio hasta hace poco, y hoy por hoy ya se viene cambiando, es ver de que si gestionar los riesgos consume demasiado tiempo y dinero. Si nosotros lo enfocamos, el tema de la gestión de riesgos en función al consumo de tiempo y dinero, nos vamos a dar cuenta de que la inversión que nosotros podamos tener en determinar, identificar, cuantificar, gestionar y planificar e implementar los planes de acción para los riesgos van a resultar mucho más económicos que potenciar pues un equipo de gestión de riesgos. Entonces, si yo preveo la existencia de un riesgo en mi proyecto y lo puedo manejar de manera temprana, evidentemente el costo que yo pueda invertir en haber gestionado este riesgo de manera temprana va a ser pues mucho más económico que este riesgo no identificado y no manejado impacte en el proyecto y me obligue pues a hacer retrabajos, me obligue a hacer reprocesos, me obligue a paralizar ciertas partes del proyecto, me obligue a cambiar ciertos alcances del proyecto, en fin, hay una serie de impactos que pudieran generarse cuando yo no gestiono apropiadamente los riesgos. Entonces, el costo que yo pudiera generar en una gestión de riesgos por efecto de la no identificación y manejo de los riesgos es mucho mayor a que yo pueda invertir cierto tiempo y cierto dinero para gestionar de manera apropiada los riesgos. Entonces, es importante de que independiente de la complejidad de nuestro proyecto, también podamos tener un tiempo y tener los recursos para gestionar los riesgos de manera temprana. Ahora, esto evidentemente tiene que ver mucho con el tipo y con la complejidad del proyecto, porque si estamos hablando de un proyecto donde la inversión es importante, evidentemente los riesgos también se van a magnificar, va a haber un número de riesgos que va a requerir que una persona o un profesional esté estrictamente dedicado a la identificación
y a la gestión integral de los riesgos en el proyecto. Mientras que si estamos hablando de un proyecto poco complejo, evidentemente el equipo de proyecto, con el nivel y la cantidad de riesgos identificados en el mismo, puede gestionarlo de manera temprana. Tendrá mucho que ver con el número de riesgos que puedan ser susceptibles cada uno de los proyectos, ¿no? Entonces, hay un equilibrio que tenemos que ver entre la inversión de tiempo y dinero versus los impactos que se pudieran generar por la no identificación y la no gestión temprana de los riesgos, que es algo que privilegia mucho los contratos NEC, ¿no? Entonces, la respuesta a este paradigma es que no, en general, los beneficios de gestionar los riesgos apropiadamente exceden en gran medida el tiempo y esfuerzos invertidos, ¿no? Entonces, muy importante conocer este concepto de riesgos, donde tenemos que ir desechando ciertos paradigmas que se vienen manejando en nuestro medio. Gestionar los riesgos es muy difícil, vamos a ver a lo largo del curso y un poco de manera sucinta y resumida a lo largo de esta masterclass, vamos a ver de que esto no sucede. En realidad, gestionar los riesgos es una tarea altamente sencilla, fácil. Vamos a ver que todos los involucrados en el proyecto, con cierto conocimiento y con la experiencia que nosotros podamos tener en el nivel de experiencia que tengamos, podemos participar en la gestión de riesgos, podemos plantear soluciones, podemos plantear esquemas de gestión de riesgos que finalmente se van a trascender en hacer de que nuestro proyecto no sufra impactos por un riesgo que pudo finalmente ser advertido de manera temprana en nuestros riesgos. Entonces, ¿gestionar los riesgos es muy difícil? Evidentemente no. Vamos a ver que la metodología de la gestión de riesgos se está básicamente enmarcada en la identificación del riesgo, un pequeño análisis, que es algo bastante sencillo, que tiene mucho que ver con el conocimiento y experiencia que cada uno de nosotros manejamos en las áreas de desarrollo que nosotros estemos, porque un gestor de riesgos no necesita saber, pues, el 100% de conocimiento del proyecto, pero sí lo puede canalizar de acuerdo a las especialidades y a los especialistas, que cada uno dentro de su campo de acción, evidentemente, va a tener una mayor expertise para identificar y manejar los riesgos, ¿no? Entonces, es muy fácil el gestionar los riesgos y es una metodología recomendada por el PMBOK y que también lo ha trasladado los contratos para su implementación en los proyectos, ¿no? Evidentemente no requiere ser un matemático o estadista para gestionar los riesgos, esto está clarísimo y esto lo vamos a ver con mucho más detalle, vamos a ver talleres de gestión de riesgos en nuestro curso, donde cada uno de ustedes va a poder interiorizar algún riesgo que puede estar suscitándose en vuestros proyectos, lo vamos a interiorizar, lo vamos a analizar, vamos a buscar su causa raíz y en base a eso vamos a buscar algunos planes de acción que finalmente van a recaer en beneficiar al proyecto, ¿no? La metodología es simple y sencilla de aplicar, eso lo vamos a ver también a lo largo del curso y un poquito más adelante. Los objetivos de las partes son los mismos y esa es una pregunta que muchas veces podríamos enfocarla en una respuesta clara y sólida, indicando de que el objetivo de todos los participantes en el proyecto es la conclusión de la obra, ¿no? Sin embargo, esto evidentemente no es tan cierto, porque finalmente, si nosotros hablamos del contratista o del subcontratista o del proveedor o del subcontratista, cada uno de ellos va a tener un objetivo particular, ¿no? En el caso del contratista, evidentemente será pues maximizar su rentabilidad. De hecho, todos los contratistas, todas las organizaciones que están en el medio, lo que buscan es rentabilizar sus proyectos. Rentabilizar porque esto les da continuidad en el proyecto, les da la opción de mantenerse en el medio y les da, evidentemente,
el maximizar las utilidades de todos sus socios y de todas las personas que están involucradas en esta organización. Fidelizar al cliente, evidentemente, si el contratista es un buen contratista, cumple con los objetivos del proyecto, tanto en costo como en plazo y en la calidad del producto que está ejecutando, evidentemente va a lograr que su cliente lo fidelice, logre la fidelización del cliente, de tal forma de que tenga una continuidad en el mercado, porque ya tiene clientes cautivos que sin necesidad de fijarse en los temas de costo, muchas veces por garantizar el cumplimiento de los objetivos, ya tienen pues empresas o organizaciones que hacen sus proyectos, ¿no? Y eso lo vemos mucho en los proyectos inmobiliarios, donde se crean alianzas estratégicas, donde tenemos a un inmobiliario y tenemos a su constructor. Por tanto, no hay una necesidad de muchas veces generar licitaciones para ver quién va a ejecutar el proyecto, sino que ya se tiene una fidelización entre inmobiliario o empresa inmobiliaria y constructor, de modo tal de que ya hay una continuidad de ambas partes para que continúen en el mercado, ¿no? Y evidentemente, un objetivo particular también de todo el contratista, subcontratista, proveedor, es pues de que tiene que cumplir en el plazo. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de maximizar su margen o maximizar su rentabilidad, porque sabemos que el no cumplir con el plazo, en la mayoría, por no decir en el 100% de contratos, están muy susceptibles a la aplicación de penalidades, ¿no? Entonces, estos, de manera muy resumida, vendrían a ser los objetivos principales del contratista, subcontratista, proveedor, de aquellos que van a ejecutar el proyecto. Pero por otra parte, tenemos los objetivos del cliente, representados por el gerente de proyecto. Entonces, el cliente, como cualquier cliente o como cualquier representante del cliente, evidentemente lo que va a buscar es controlar el presupuesto de su proyecto para que no se salga dentro de los valores permitidos, cumplir con el plazo del proyecto, porque evidentemente el plazo, de acuerdo al tipo de proyecto, tiene mucha relevancia para cumplir ciertos objetivos comerciales del proyecto. Por ejemplo, los proyectos del tipo retail normalmente tienen fechas claves de culminación, ya sean en fechas festivas como por ejemplo Día de la Madre, Fiestas Patrias o Navidad, que son hitos en los cuales ellos maximizan su rentabilidad porque se asume de que estos proyectos en esas fechas son susceptibles pues a obtener la mayor rentabilidad por el giro de negocio que ellos mantienen, ¿no? Y evidentemente en el caso del cliente y del gerente de proyecto, es pues el optimizar el costo de su supervisión. A menor tiempo de ejecución, evidentemente también tiene que mantener un menor tiempo a la supervisión que va a ayudarlo a gestionar la calidad y la seguridad de su proyecto para que estos cumplan los requisitos esenciales del proyecto y se obtenga un producto de calidad. Entonces, fíjense, si estamos hablando de objetivos de las partes, evidentemente tenemos el objetivo del contratista, que son sus objetivos particulares, y tenemos los objetivos del cliente o del gerente de proyecto, que son también sus objetivos particulares. Sin embargo, para que ambos puedan cumplir con los objetivos particulares que estos tengan, se tiene que cumplir los objetivos del proyecto. Entonces, si nosotros enfocamos que para yo cumplir como contratista en la maximización de mi rentabilidad, evidentemente tengo que cumplir el objetivo del proyecto, que es culminarlo dentro del costo y dentro del plazo del proyecto. Cumplir dentro del costo, evidentemente me maximiza la rentabilidad porque tengo la opción de optimizar costos buscando rentabilidad en diferentes rubros dentro de su presupuesto, ya sea en mano de obra, materiales, equipos o subcontratos, que pueda generarme
mayor confianza y mayor certeza para cumplir el costo del proyecto. Y en el tema del tiempo, si yo cumplo con generar o construir o ejecutar mi proyecto dentro de los plazos que indica el proyecto, evidentemente puedo generar una mayor rentabilidad porque puedo generar ahorros en el soporte operativo que yo tengo en mi proyecto, mis gastos generales, ¿no? Que me pudieran generar mayor rentabilidad y mayor ahorro para mi organización, ¿no? Entonces, de igual manera, el gerente de proyecto, el controlar su presupuesto, el controlar su plazo y el optimizar los costos de su supervisión, evidentemente harán del gerente de proyecto o del cliente haber gestionado su proyecto para que se cumpla pues los objetivos de haberlo ejecutado dentro del plazo y dentro del costo del proyecto, ¿no? Esto normalmente en un proyecto netamente privado, el cliente premia tanto al contratista como al subcontratista, a la supervisión por cumplir los objetivos del proyecto. En el caso de un proyecto de inversión pública, normalmente el cliente tiene objetivos claros que, si bien es cierto, no repercuten o no representan en un premio hacia el gerente de proyecto, sí hacia la buena gestión del funcionario público, que en este caso vendrían a ser por los funcionarios tanto de los proyectos que se vienen gestionando con contratos NEC, llámese PIP, llámese ANIN, y a todos aquellos que ahora, con el nuevo cambio de la ley de contrataciones del Estado, también, dicho sea de paso, van a tener la opción también de utilizar contratos colaborativos para que puedan gestionar mejor sus proyectos. Entonces, bajo esta óptica, vemos que a pesar de que tenemos objetivos particulares, para cumplirse estos, tenemos que cumplir los objetivos del proyecto. Por tanto, la dirección en los cuales se tiene que caminar en la gestión del proyecto, evidentemente tiene que ser integral para lograr el objetivo del proyecto, que es la culminación dentro del costo y dentro del plazo del proyecto. Entonces, si esto lo trascendemos a contratos NEC, los contratos premian la buena gestión del contratista, básicamente mediante su principio de incentivos, en el cual, a pesar de que el contratista tenga una muy buena gestión en el costo y tenga una muy buena gestión en el plazo, pero que no haya generado una optimización en el costo, normalmente el principio del incentivo no premia cuando se alcanza el objetivo dentro de lo marcado en el contrato. Pero si el contratista, a pesar de tener un monto tope para el proyecto, genera optimizaciones por su buena gestión en el proyecto, los contratos NEC, en muchos de ellos, promueven el incentivo al contratista, proporcionándole un 50%, que es lo que normalmente he logrado advertir en los contratos, premiando con el 50% del ahorro hacia la maximización de la rentabilidad del contratista. Entonces, ¿esto qué ocasiona? Ocasiona evidentemente de que el contratista, sabiendo que su rentabilidad puede incrementarse en función al ahorro por la buena gestión que pueda realizar, evidentemente redobla sus esfuerzos para lograr pues esta maximización en la rentabilidad, que es uno de los objetivos particulares que estos tienen, ¿no? Entonces, como respuesta a este paradigma donde los objetivos de las partes son los mismos, evidentemente hemos visto que no, pero la dirección para los cuales tienen que caminar para cumplir estos objetivos particulares son los objetivos del proyecto. Entonces, podemos indicar de que cada parte persigue objetivos particulares, no obstante, para asegurar que estos deben cumplirse pues los objetivos del proyecto. Clarísimo como está. Fíjense, hemos visto los paradigmas que normalmente tenemos en la gestión de riesgos en nuestros proyectos. Y la idea es de que estos paradigmas tenemos que dejarlos de lado, porque nuestra gestión de proyectos en la industria que actualmente nosotros nos encontramos en nuestro país, evidentemente tiene una visión y tiene una misión de fortalecer la tecnología, estar y utilizar herramientas de vanguardia
como se han venido manejando dentro de los últimos 5 años, donde ya los contratos NEC han empezado a formar muchos profesionales en el uso de estas herramientas, no solamente gestión de riesgos, sino Lean Construction, gestión colaborativa, Fast Track, entre otras herramientas y otras metodologías y otras filosofías de trabajo, como es, por ejemplo, el trabajo colaborativo con herramientas BIM, ¿no? Son muchas de las ventajas comparativas que ha traído estos contratos, porque ha incentivado al uso de estas herramientas y evidentemente a lograr mejores resultados para lograr y concretar los objetivos del proyecto. Entonces, fíjense, un poco ya para entrar al plan de la gestión de riesgos de manera colaborativa entre todos los stakeholders de nuestro proyecto, tenemos que entender de que el modelo de gestión que promueven los contratos NEC es muy similar a los que están descritos en algunas guías, en las guías del PMBOK, que son una guía de buenas prácticas para nuestra industria, sobre todo para la industria de la construcción, en los cuales tenemos algunos procesos que la buena gestión de riesgos tiene que seguir para lograr los objetivos dentro del proyecto. Entre ellos está pues el proceso de la identificación de los riesgos, un proceso en el cual todos los involucrados en el proyecto, internos y externos, tienen que estar netamente involucrados y comprometidos en la identificación de los riesgos. El gestor de costos tendrá bajo su expertise una serie de riesgos que pueden ser o pudieran afectar al proyecto, y estos evidentemente tienen que ser advertidos y documentados. Entonces, la gestión de riesgos dentro de un contrato NEC no solamente está en la identificación verbal de los riesgos, sino en la documentación de esta identificación de estos riesgos. Una vez que se han identificado los riesgos, evidentemente pasamos pues a una etapa de análisis, porque en esta se debe identificar, recoger el riesgo y empezar a analizarlo, hacer un análisis cualitativo en los cuales vamos a determinar cuál es la importancia de este riesgo. Si es un riesgo que reviste alta importancia, evidentemente la capacidad de respuesta que podamos tener en la organización tiene que tener la misma velocidad que la importancia que tiene este riesgo, ¿no? Riesgo alto, evidentemente la capacidad de respuesta a este riesgo tiene que ser rápida y tiene que ser contundente, ¿no? Si es un riesgo que tiene una importancia baja, ¿no? Entonces habrá cierta flexibilidad en adoptar ciertas estrategias para gestionar este riesgo, ¿no? Así como vamos con el análisis cualitativo, vamos a también tener un análisis cuantitativo. Si por el lado cualitativo vemos la importancia del riesgo, si es un riesgo alto, si es un riesgo medio, si es un riesgo de importancia baja, de acuerdo a esto planearemos qué tipo de respuesta vamos a dar al riesgo. También hay un análisis que hace que se ve la parte cuantitativa, ver cuánto me puede costar el impacto de este riesgo, cuánto me puede afectar en el plazo y qué puede afectar en el alcance de mi proyecto. 3 aspectos fundamentales: costo, plazo y alcance del proyecto, ¿no? Entonces, tenemos el análisis cualitativo, que es para ver qué tan importante es el riesgo. Tenemos el análisis cuantitativo, que es cuánto me puede costar, cuánto me puede impactar en el plazo y qué me puede afectar en el alcance del proyecto. Una vez que hemos hecho este análisis, vamos a pasar a una siguiente etapa donde habrá pues la necesidad de identificar cuál es la causa raíz que está generando este riesgo, ¿no? Entonces, normalmente existen herramientas que podemos desarrollar y que venimos desarrollando en el medio, como son, por ejemplo, el diagrama de Ishikawa, que es la famosa espina de pescado, la herramienta de los 5 porqués, la herramienta de la mesa de roles, entre otras herramientas
donde podemos hacer discusiones e identificar la causa raíz del problema. Y la teoría indica de que si uno descubre la causa raíz del problema, realmente has resuelto más del 80% del problema. Entonces, evidentemente, el hacer este análisis y marcar nuestra experiencia para identificar las posibles causas raíz que están generando este riesgo, me va a ayudar, sin duda alguna, a implementar una respuesta, que lo tengo que trabajar con el equipo de proyecto, para poder gestionar lo que corresponda para implementar esta respuesta hacia el riesgo identificado. Entonces, aquí es importante conocer algunos aspectos importantes, como por ejemplo, cada riesgo identificado dentro de nuestro proyecto tiene que tener un responsable, tiene que tener un propietario del riesgo, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy gestionando los riesgos en mi proyecto y yo identifico, vamos a poner un proyecto muy sencillo, una pavimentación de una calle o de una vía pública. Entonces, si yo como residente identifico que el riesgo para la pavimentación es el que en una vía cualquiera voy a encontrar instalaciones clandestinas, por ejemplo, de agua, vamos a poner este caso que muchas veces resulta ser real. Entonces, este riesgo identificado, porque yo pude haber tenido evidencias de que se estaba generando esto, entonces es un riesgo a futuro. Yo, evidentemente, no necesariamente como residente tengo que liderar la gestión de este riesgo, pero sí lo puedo delegar. Puedo delegar, por ejemplo, si el riesgo es la identificación de instalaciones clandestinas en la vía donde voy a realizar la pavimentación, evidentemente su regularización, su identificación o su gestión temprana corresponderá pues a la empresa prestadora de servicio. Entonces, quien tiene que realizar esta gestión y que es mucho más experto en realizar estas gestiones administrativas será pues el administrador de la obra. Por tanto, yo como gestor de riesgos tendré que delegar al administrador de obra para que éste sea el dueño de este riesgo identificado, de tal forma de que lo instruiré para que éste haga las gestiones en la empresa prestadora de servicios y consiga los resultados. Para esto tendré que dotar después de recursos, finalmente le daré recursos para que se movilice, recursos para que obtenga información técnica y que pueda ser trasladada a la empresa prestadora de servicios y cualquier otro recurso que este administrador de obra, dueño del riesgo, pueda necesitar para gestionar de manera temprana con la empresa prestadora de servicio. Entonces, en este punto, yo estoy desarrollando la gestión de riesgos porque estoy dejando de que los stakeholders del proyecto, el equipo del proyecto en sí, asuma el rol de gestores de riesgo de un riesgo particular donde va a tener poder y va a tener autoridad para poder resolverlo. Entonces, de manera periódica, este administrador me irá reportando cuál es el estado de las gestiones que viene desarrollando en esta empresa prestadora de servicio. Entonces, de modo tal de que cuando yo empiece a ejecutar el proyecto, ya el administrador haya tenido el tiempo suficiente para resolver este riesgo y se pueda haber regularizado pues de manera tal de que mi proyecto ya no tenga este riesgo que bien pudiera afectar en el normal desarrollo de mi proyecto, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy sencillo de cómo se gestionan los riesgos de manera rápida, de manera ágil, dando y determinando y delegando los riesgos hacia personas que puedan gestionar de manera efectiva los riesgos identificados en nuestro proyecto. Entonces, pese a que yo haya generado mi gestión de riesgos, identificando el riesgo, haciendo los análisis, encontrando la causa raíz, delegando el riesgo, a pesar de que esto se haya cumplido todo el proceso de la gestión de riesgos, va a ser susceptible también a que este riesgo tiene
que ser debidamente monitoreado y darle el seguimiento correspondiente. Porque, ¿qué sucede? Si yo genero y implemento mi gestión de riesgos para un riesgo identificado, se gestiona el riesgo, se ponen los planes de mitigación, pero pese a que se hayan podido implementar los mejores planes de mitigación para este riesgo, normalmente siempre van a generar o se van a generar riesgos residuales o riesgos secundarios que pudieran decantar del riesgo principal. Entonces, yo tengo que generar un monitoreo y un seguimiento pormenorizado a que estos riesgos no se salgan de control, ¿no? Entonces, en el caso del ejemplo de la pavimentación, podría suceder de que, por ejemplo, el administrador hizo todas las gestiones con la empresa prestadora de servicio, se regularizó y se hizo un inventario, se identificó las conexiones clandestinas y se hizo la clausura. Entonces yo empiezo a pavimentar, pero sin embargo, uno de los riesgos residuales o uno de los riesgos secundarios podría darse, por ejemplo, de que algún propietario, muchas veces sucede eso, judicialice alguna parte del proyecto de tal forma de que pueda afectar a mi riesgo, producto de la primera acción que ha sido la clausura de las conexiones clandestinas de agua en la vía que estoy pavimentando. Entonces, ¿pudiera generarse riesgos residuales o riesgos secundarios? Efectivamente, nosotros muchas veces tenemos que estar muy atentos para poder identificar estos riesgos que puedan afectar a nuestros proyectos. Entonces, esto se va a volver en un ciclo virtuoso donde permanentemente dentro de todo el tiempo que voy a ir gestionando mi proyecto, va a haber pues las etapas de identificación, las etapas de análisis, las etapas de implementación de los planes de mitigación o planes de acción y el seguimiento y monitoreo correspondiente para nuevamente seguir con ese ciclo. Entonces, a lo largo de todo el proyecto se va a ir generando reuniones periódicas donde voy a identificar nuevos riesgos, los voy a analizar, los voy a planificar, los voy a implementar y voy a dar seguimiento a los riesgos que se han venido gestionando a lo largo del tiempo de la ejecución de nuestro proyecto. Entonces, si nosotros desagregamos este modelo de gestión que acabamos de describir dentro del plan de gestión de riesgos de nuestros contratos, evidentemente estamos haciendo una planificación de la gestión de riesgos de nuestro proyecto. Estamos planificando nuestros riesgos. Evidentemente, y un poco también para tomar, digamos, para desagregar un poco cada uno de estos procesos que sigue el plan de la gestión de riesgos, es importante saber también que en la identificación de riesgos se tiene que buscar la colaboración de todos los stakeholders de nuestro proyecto, internos y externos. Parte contratista, parte cliente y externos que pudieran tener cierta relevancia, cierto impacto o cierta influencia en el proyecto, ¿no? Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de un proyecto hospitalario, tenemos el contratista, tenemos el cliente, pero adicionalmente a estos dos vamos a encontrar pues el cuerpo médico del proyecto hospitalario que estamos gestionando y construyendo, porque estos finalmente serán pues los profesionales que van a recibir el proyecto. Por tanto, si yo de manera temprana no los atiendo y no conozco sus prioridades, pudiera estar inadvirtiendo algunos riesgos que son importantes y que puedan tener un impacto importante en el proyecto, ¿no? Ejemplos como estos los vamos a definir en nuestra clase. Hay ciertas experiencias que nos va a ayudar un poco también a ver cómo un stakeholder externo puede tener influencia importante dentro de nuestros proyectos. Es un proceso iterativo, como hemos visto, la identificación de riesgos es un proceso de todo el tiempo permanente y tiene que ser debidamente documentado. Y para esto, evidentemente, tenemos que tener una identificación que debe tener ciertas características que deben dar
que el riesgo identificado tiene que tener, pues, o tiene que ser claro y preciso. Y para esto existe algunas metodologías o recomendaciones más que metodologías que dan pie a la efectiva identificación de los riesgos, que es lo que estamos observando en la pantalla, ¿no? Frases en las cuales vamos a definir de manera clara y precisa un riesgo identificado, ¿no? Entonces, lo que dice en nuestra diapositiva es que debido a la causa, ahí colocamos la causa posible del riesgo que estamos identificando, podría ocurrir, y ahí definimos el riesgo que estamos identificando, lo que provocaría, y ahí incorporamos el impacto en el proyecto que se pudiera generar. Dijimos que un impacto podría darse de manera positiva, como también podría darse de manera negativa. Entonces, para esto es importante que nosotros sepamos que los riesgos pueden ocurrir en cualquier tipo de proyectos, pueden ocurrir en cualquier momento del proyecto y su identificación temprana me va a dar la oportunidad de poder manejarlo de manera acertada, de manera temprana y que su impacto sea mínimo si es que se da dentro del proyecto, ¿no? Otro punto, tanto en el análisis cualitativo, aquí vamos a ver, por ejemplo, vamos a categorizar el riesgo, algunas metodologías, algunas formas de cómo nosotros categorizamos los riesgos en función a las características propias de nuestro proyecto. Tenemos que ver algunos componentes principales, como son, por ejemplo, la probabilidad de ocurrencia. Todo riesgo, independiente de su naturaleza, va a tener una probabilidad de que ocurra, ¿no? Entonces, entendamos aquí la diferencia entre riesgo y la diferencia entre problema. Un problema es cuando ya ha ocurrido, ya está ocurriendo, entonces no necesariamente este es un riesgo porque el problema ya lo tengo encima. Mientras que un riesgo es cualquier situación incierta que se va a visualizar a futuro. Por tanto, si yo tengo un riesgo identificado hoy que es un riesgo que puede, y escuchemos muy bien, puede ocurrir a futuro, estamos hablando de probabilidad. Puede o no puede ocurrir a futuro, ¿no? Entonces, vamos a ver un componente principal del análisis cualitativo, que es la probabilidad de ocurrencia. Ahora, si ocurriese este riesgo, evidentemente vamos a estar de la mano con la determinación del impacto, ¿no? Entonces, si el riesgo llegara a ocurrir, va a tener un impacto, sea negativo o sea positivo. Y esto, a su vez, va a estar determinado por una matriz de probabilidad de impacto, que lo vamos a desarrollar en el curso, y que está enfocado no solamente a los riesgos negativos, como son las amenazas, sino también a los riesgos positivos, que son las oportunidades de mejora, oportunidades para mejorar la performance de nuestro proyecto. Y esto, debidamente, la combinación de esto me va a generar la importancia del riesgo. ¿Qué tan importante es el riesgo? Si es un riesgo alto, por tanto, me demandará pues una capacidad de respuesta rápida, contundente, y para esto voy a también formar una matriz en los cuales voy a determinar cuando el riesgo tiene cierta característica, tendré pues cierta holgura, si es que es un riesgo de importancia baja, tendré cierta holgura para reaccionar y mitigar el riesgo o controlarlo finalmente. Pero si es un riesgo alto, evidentemente la capacidad de respuesta tiene que ser inmediata, tengo que tener los recursos inmediatos para disponer a la mitigación de este riesgo y los resultados tienen que darse en un corto plazo, de modo tal de que el riesgo pueda mitigarse, pueda aceptarse, pueda transferirse o cualquier otra estrategia de mitigación o de gestión de riesgos que podamos tener. Esto por el lado del análisis cualitativo. En cuanto al análisis cuantitativo, acá evidentemente queda claro de que debemos tener la determinación del costo de la probabilidad o del impacto que se pudiera dar si en caso ocurriera el riesgo.
la determinación del plazo, enfocado básicamente a cómo me impacta en el plazo de ejecución del proyecto, y la determinación del posible impacto, ¿no? Si va a haber algún tipo de impacto en el alcance del proyecto, y esto dentro de los tres componentes principales de un proyecto, costo, plazo y alcance, son pues de los tres principales que se pueden ver afectados dentro de un proyecto, ¿no? Evidentemente, sobre esto hay algunos otros componentes que tenemos que tomar en cuenta, que muchas veces no necesitan necesariamente tener una cuantificación, porque más allá de una cuantificación tácita, se requiere pues algún tipo de expertise que no necesariamente está enfocado a la gestión interna del proyecto, ¿no? Sino básicamente reviste a otros aspectos algo más externos, ¿no? Como el caso de la reputación de la organización, por ejemplo, el tema de la seguridad, el tema de la calidad del producto, que finalmente, si hoy no lo advertimos, pero lo puede advertir la alta gerencia, porque esto evidentemente sí puede afectar la rentabilidad del proyecto, pero no necesariamente estos riesgos identificados forman parte importante, más allá de los tres que estamos evidenciando, del análisis que nosotros vamos a ver. Sin embargo, dentro del curso los vamos a desarrollar para que tengamos conocimiento y podamos incluirlos también dentro de nuestro análisis de manera, digamos, algo cualitativa, porque su cuantificación requiere algo más de expertise, cosa que no es el objetivo de los contratos ni tampoco del curso que vamos a desarrollar. La planificación de la respuesta obedece pues básicamente al análisis de encontrar y evidenciar la causa raíz de los riesgos que estamos gestionando en nuestro proyecto. Evaluar las opciones de mitigación y para esto evidentemente utilizo ciertas herramientas como son por ejemplo el diagrama de Ishikawa, que es el que estamos observando en la pantalla, el cual nos sirve para un poco desarticular los riesgos identificados en nuestro proyecto de acuerdo a la naturaleza que puedan haber generado este riesgo identificado, ¿no? Puede ser problemas o causas raíz de la parte del diseño, de la parte del recurso humano, el propio desarrollo y ejecución, la metodología que estamos utilizando o alguna herramienta o equipo que forman parte del riesgo identificado o el riesgo que pudiera tener alguna causa que tenga cierto origen en cualquiera de estos componentes. Evidentemente, la implementación de la respuesta obedece pues a algunas estrategias que también lo vamos a desarrollar a lo largo del curso, que va a estar en función a la probabilidad de ocurrencia, si va a ser una probabilidad de ocurrencia baja o una probabilidad de ocurrencia alta, ¿no? Si es altamente probable que ocurra o si tiene una probabilidad baja de ocurrencia, que también va a estar en función al impacto. Si su impacto es alto, tendrá una respuesta distinta a cuando su impacto sea bajo, ¿no? Entonces, si vemos en el gráfico, si tenemos una probabilidad de ocurrencia baja y un impacto bajo, puedo aceptar el riesgo, pero puedo tener un plan de contingencia en caso este riesgo salga del control. Si en caso la probabilidad es baja, pero el impacto es alto, es catastrófico, por ejemplo, vamos a suponer un incendio o un terremoto, por ejemplo, evidentemente el impacto es alto, pero la probabilidad de ocurrencia de un incendio o la probabilidad de ocurrencia de un terremoto que afecte al proyecto, evidentemente es baja, porque nosotros ya conocemos que esto no es algo que ocurra de manera frecuente en los proyectos, ¿no? Más aún con las medidas de mitigación que se toman. Pero el impacto, si en caso sucediera, es altísimo, ¿no? Entonces, si es que esto sucediera, existe pues la estrategia de mitigación o de gestión de riesgos mediante la transferencia del riesgo. Y esto lo puedo hacer subcontratando alguna parte del proyecto a especialistas que pudieran tener mejor manejo de este riesgo, o contratar seguros. La póliza CAR, por ejemplo, es uno de los seguros que sirve para salvaguardar el monto del proyecto en caso ocurriese cualquier catástrofe que pudiera afectar de manera
digamos, significativa y catastrófica a nuestros proyectos. Por otro lado, si la probabilidad de ocurrencia es alta, es frecuente que ocurra esto en los proyectos, pero el impacto es bajo, puedo tomar cierta estrategia para la gestión de riesgos, de mitigar el riesgo, como cuáles, por ejemplo, capacitar a mi personal en metodologías las planner, si es que no tuviera la experiencia y la expertise correspondiente, capacitar al personal en temas de manejo de personas, de manejo de subcontratos, de gestión de contratos, entre otros, uso de incentivos, incentivo al personal para que tenga una mejor performance, contrato personal especializado para la ejecución de actividades críticas, entre otras. Fíjense ustedes que esta estrategia ya me da cierto tiempo para yo manejar el riesgo. Tiene una alta probabilidad, pero tiene un impacto bajo, por llamarlo de alguna manera. Y la más importante dentro de las estrategias y la implementación de respuestas de la gestión de riesgos es pues cuando tengo una probabilidad de ocurrencia alta, que ocurre de manera frecuente en la mayoría de proyectos, y cuando ocurre tiene un impacto altísimo. Entonces, evidentemente, mi capacidad de respuesta tiene que ser inmediata y con la transferencia de recursos para mitigar y evitar este riesgo, ¿no? Entonces, para esto, por ejemplo, se puede construir, independiente del costo que este pueda representar, algunas obras que puedan generar medidas de control para garantizar los trabajos o el alcance de mi proyecto, ¿no? Aquí es importante ver, por ejemplo, ejecutar trabajos adicionales complejos bajo el uso de recursos o no ejecutarlos, ¿no? Por ejemplo, si estoy construyendo un puente y sé que la probabilidad de subidas de caudal en época de lluvias es altísima porque todos los años ocurre, y el impacto puede ser catastrófico si, por ejemplo, estoy en la etapa de realizar los encofrados para realizar el vaciado de la plataforma del puente. Entonces, si sé que el impacto puede ser catastrófico para mi proyecto y sé que la probabilidad de ocurrencia es alta porque estoy en época de lluvias, entonces tomaré planes de acción inmediatas que pudieran ser, por ejemplo, hacer obras de canalización para garantizar el encofrado del puente, o finalmente postergar la ejecución de los trabajos hasta que transcurra todo el periodo de lluvias. Decisiones como estas son decisiones evidentemente que obedecen a la identificación temprana de los riesgos dentro de nuestros proyectos. Sin duda, el monitorear los riesgos es una tarea también de manera periódica y lo que busca es básicamente verificar la efectividad de las estrategias que yo he implementado a la gestión de riesgos dentro de mi proyecto. Vuelvo a indicar de que todos los riesgos pueden dar pie a la identificación de riesgos residuales o riesgos secundarios que también se pudieran evidenciar en la gestión de riesgos de mis proyectos, ¿no? Una de las tareas importantes para todos nosotros y con el afán de construir una experiencia documentada es pues evidentemente que tengo que tener documentado toda la gestión de riesgos con un log de lecciones aprendidas basados en la identificación y la evaluación de los riesgos dentro de mi proyecto. Un poco del concepto de los riesgos residuales es aquel riesgo que permanece a pesar de haber implementado un plan de gestión al riesgo identificado, y un riesgo secundario es un riesgo nuevo que ocurre a pesar o posterior a haber implementado una medida de respuesta a un riesgo identificado, ¿no? Entonces, fíjense, hemos desarrollado de manera rápida temas muy importantes que sin duda lo vamos a desarrollar con mayor amplitud durante el desarrollo de nuestro curso, pero que lo que busca es pues ver que los contratos NEC priorizan y privilegian mucho la gestión de riesgos de nuestro proyecto. La metodología es bastante simple, bastante sencilla, como hemos visto, y evidentemente lo que busca es hacer de que nuestros proyectos se desarrollen de inicio a fin con la menor cantidad de interferencias, con la menor cantidad de restricciones
y esto se consigue con una eficiente y eficaz gestión de riesgos de nuestro proyecto. ¿Qué nos llevamos el día de hoy en esta masterclass bastante dinámica y bastante rápida? Nos llevamos que, por ejemplo, la gestión de riesgos es una tarea práctica, obligatoria de todos los proyectos y es independiente de la complejidad de estos, ¿no? Entonces, no necesariamente los proyectos complejos tienen implementado la gestión de riesgos, sino que lo podemos implementar independiente del tipo y de la complejidad del proyecto que podemos nosotros estar gestionando. Es importante el involucramiento de todos los stakeholders del proyecto, evidentemente que sí, internos, externos, que puedan tener cierta influencia dentro de nuestro proyecto. El modelo de gestión es fácil, es sencillo, solo se requiere la predisposición de los actores del proyecto, como lo hemos visto en esta clase bastante rápida de la gestión de riesgos, y el aspecto colaborativo, que es lo que promueve los contratos NEC dentro de nuestros proyectos. Invertir en gestionar los riesgos es más económico que la inversión que se requeriría, ahí creo que falta un poco puntualizar, si es que en caso estos riesgos llegaran a ocurrir. Con esto, colegas, los invito mucho a participar en nuestro curso. De hecho, temas como estos los vamos a incorporar desde la primera sesión, donde vamos a ver de manera rápida todos los aspectos contractuales, las formas de cómo se compone, cómo se conoce y cómo se manejan los contratos. Vamos a pasar por la gestión de costos, la gestión de cronogramas, la gestión de subcontratos, la gestión de calidad, la gestión de seguridad, la gestión de cierre del proyecto y sin duda alguna la gestión de riesgos, que es de los módulos donde tenemos mayor cantidad de sesiones y que evidentemente lo que va a buscar es que cada uno de nosotros tengamos la suficiente experiencia y conocimiento para que cuando enfrentemos esto en nuestra vida profesional podamos tener al menos una herramienta que logre hacer pues de que nuestra gestión sea efectiva y eficaz en los proyectos que estamos participando. No sé si tenemos consultas o alguna sugerencia o alguna puntualización, colegas. Los escucho, por favor. Ingeniero, muchas gracias por la ponencia. Muy interesante el tema que hemos abordado hoy. Vamos a activar la opción del micro y del chat por si alguno de los participantes tiene alguna duda, consulta, comentario antes de cerrar la sesión. Ya las opciones están activadas, entonces siéntanse libres de levantar la mano, escribir en el chat o activar el micrófono. Mientras tanto, aprovechamos para invitarlos a participar de la especialización de contratos NEC que nosotros estamos iniciando el viernes de esta semana. Pueden revisar la información, el temario, toda la información necesaria sobre esta especialización en nuestra página web seoacademy.edu.pe. Allí van a encontrar el brochure de este curso y también nuestros canales de atención en caso de que requieran la atención de alguno de nuestros asesores de ventas. Ok, me parece que no hay consultas, ingeniero, entonces ya para cerrar estaríamos invitándolos también a revisar nuestro canal de YouTube. Allí nosotros estamos subiendo todas las masterclass, van a poder encontrar esta sesión subida el día de mañana y también otras sesiones en donde abordamos temas bastante interesantes antes del lanzamiento de nuestras especializaciones. Entonces, ya sin más que agregar, nuevamente agradecerle, ingeniero, por esta ponencia y muchas gracias a todos los participantes por su atención. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.